triple, ¿no? Digamos, tomamos como promedio de suelos finos 10 a la menos 5 centímetros por segundo y tomamos el medio 10 a la menos 2, son 4 veces más grande, es mayor velocidad, ¿no? Con mayor velocidad. Y esa característica es la responsable de que se apliquen los asentamientos. Es más, a pesar de que las arenas estén por debajo del nivel freático completamente saturada, los excesos de presión de poros se disipan rápidamente durante el proceso de carga. Por esto se debe calcular el asentamiento en arenas con la máxima intensidad posible, es decir, carga muerta más carga viva. Si dicha aplicación ocurre durante un proceso constructivo, el asentamiento se habrá movilizado en su mayor parte al terminar el periodo de construcción. Por consiguiente, con posterioridad a la finalización de dicho periodo, solo son probables asentamientos menores por fluencia, excepto cuando se requiera fundaciones muy anchas o se presenten mezclas arenolimosas. Otros problemas de asentamiento posterior a la construcción pueden estar relacionados con densificaciones inducidas por vibración, cargas fluctuantes, otros cambios rápidos o efectos sísmicos. Ya cada una de estas acciones tienden a densificar la arena. Naturaleza del problema. Es costoso, difícil y en muchos casos virtualmente imposible obtener muestras inalteradas de suelos granulares. ¿Ya? Y aquí vamos a poner una pausa. Podemos mencionar a este suelo como un suelo granular, ¿ya? Debido a que son partículas grandes, ¿ya? Y dentro del espacio vacío que conforman las partículas grandes se encuentra el agua, ¿ya? Seguramente este suelo tiene una permeabilidad elevada, de tal manera que el agua fluye a una velocidad elevada para poder caracterizar como arena o grava. Digamos 0.1 centímetros por segundo, ¿no? 10 a la menos 1 centímetros por segundo. Para poder ensayar esta muestra de suelo en laboratorio, se necesita realizar un procedimiento de extracción de muestras de campo, porque esta muestra está en campo, y llevarla al laboratorio en las mismas condiciones que se presentan en el terreno. Y eso es difícil porque, digamos, este elemento se encuentra acá, es una arena, y por lo tanto no tiene fuerzas de fricción, fuerzas de cohesivas. Y si uno excava y saca esta muestra, se le va a desmoronar, justamente por ser una muestra de arena sin cohesión, ¿ya? Al sacar también la muestra no va a quedar en la misma configuración que está en campo, sino que va a sufrir alguna alteración. Muchas veces lo que se hace es recolectar la muestra, no tener el cuidado de mantenerla en la misma posición en la cual está en campo, sino manipularla
Y lo que se hace es extraer una muestra de suelo y en laboratorio volverlo a colocar, pero controlando la densidad que tiene ese, esa muestra comparado con la realidad. Entonces todavía no se tiene claro cómo se puede obtener una muestra de suelo en campo y llevarla al laboratorio en cuanto al suelo tipo granular, arenosos y gravosos. Debido a que uno extrae una muestra y al llevarla, sacarla de la superficie, destroza la empaquetadura que tiene y llega como una arena y una grava típica que es suelta y está colocada de esa manera, ¿ya? Entonces, a falta de un procedimiento coherente de extracción de muestras de suelo en arena, a falta de esta coherencia, lo que se hace es unos ensayos que relacionan el estado tensional del suelo con los parámetros del suelo medido, ¿ya? En un suelo que tiene más o menos la misma, el mismo tamaño, el mismo peso de la muestra original, ¿ya? El recompactar de los suelos granulares a exactamente la misma densidad relativa existente en campo no garantiza que las relaciones de esfuerzo de formación del laboratorio sean similares a los que rigen en campo, por causa de los efectos de sobredimensionamiento. Cuando estos existen, no resultan apropiadamente reproducidos los esfuerzos laterales de campo ni la disposición estructural de los granos. Por dichos motivos, los principales métodos para determinar la compresibilidad de los suelos granulares se fomenta en correlaciones con resultados de ensayos de campo como ser carga de placa, PLT, ensayo dinámico de penetración estándar SPT, ensayo estático del cono CPT, ensayo de pruebas de presurómetros y pruebas de dilatómetros. Sin embargo, se usan con mayor frecuencia el ensayo de carga de placa, el ensayo de penetración estándar y el ensayo del cono holandés. Menos frecuentemente se usan los ensayos de laboratorio, tales como pruebas edométricas, triaxiales, para determinar la trayectoria de esfuerzos. Es bien conocido de que se dispone de los métodos racionales con base de teoría simple para la predicción de asentamientos de fundación superficiales sobre los suelos granulares, lo que ha llevado a tener que recurrir a procedimientos empíricos en la práctica de ingeniería civil. En general, el enfoque predictivo que se emplea es o bien una correlación empírica directa del asunto con resultados de ensayos en campo o el desarrollo de correlaciones empíricas con el modelo de deformación utilizable por la teoría de elástica para anticipar los asentamientos. Entonces, para poder hallar los métodos es que ha habido primero unas teorías clásicas de relacionar el asentamiento con el modo de elasticidad versus lo desarrollado en métodos semiempíricos con base a algún ensayo de campo donde se ha observado la relación que existe entre el asentamiento producido en suelos granulares y el resultado de exploración del subsuelo. Es así que en este apartado vamos a ver tres métodos de
cálculo de asentamiento inmediato en suelos granulares. El primero es el método propuesto por Terzaghi y Peck en el 48 propusieron el primer método racional para estimar el asentamiento de fundaciones cuadradas en suelos granulares. Ellos llevaron a cabo ensayos de carga de placa cuadrada de 30 milímetros de lado en arenas, relacionando el asentamiento con el ancho B de la fundación, y el que la placa cuadrada de 30 centímetros por la siguiente ecuación. El asentamiento de la fundación es igual al asentamiento de la placa por 2 veces el ancho entre el ancho más 0.3 al cuadrado multiplicado por 1 menos el nivel de fundación entre 4 veces el ancho B. ¿Cómo funciona este procedimiento de ensayo de carga de placa? El ensayo de carga de placa simula, ya vean que una fundación se proyecta de esta manera cuando trabaje, cuando ya esté construido, cuando trabaje la fundación, va a simular una configuración, el ensayo de carga de placa, que simule cómo va a trabajar el suelo en estas condiciones. El ensayo de carga de placa es un ensayo que requiere un contrapeso, y usualmente ese contrapeso es un camión de sondeos que tiene instalado el centro geométrico de el camión de sondeos. Un momento, por favor.
Ya, entonces, el ensayo de carga de placa es un ensayo de campo que requiere un camión de sondeos, que usualmente es una burqueta o un camión cerrado de gran tonelaje, en el cual tiene la función de ser contrapeso, ¿ya? Contrapeso de una fuerza de un gato hidráulico, ¿ya? Este gato hidráulico por debajo tiene una placa, ¿ya? Por eso se llama el ensayo de placa de carga. Tiene una placa metálica que usualmente está a una cierta profundidad superficial, simulando ser una fundación, ¿ya? Entonces, este elemento es una carga de placa. Este elemento es un gato hidráulico y aquí está el contrapeso, que es un camión, ¿ya? Entonces el gato hidráulico genera una fuerza, ¿ya? Que al no poder levantar el camión de alto tonelaje, toda esa fuerza que se genera la transmite a la placa, ¿ya? Y esta placa está apoyada en el suelo y genera un incremento de esfuerzo, ¿ya? Que al final se traduce en un asentamiento. Entonces, el ensayo de carga de placa es simular cómo funcionaría una fundación real con respecto al terreno. O sea, físicamente se demuestra qué resultados se tendría al aplicar ciertas cargas. Y este resultado nos sirve para proyectar cuánto sería el resultado de estos de estas cargas, ¿no? Ciertamente es el ensayo más coherente y más representativo de fundaciones superficiales, porque simula físicamente cómo va a trabajar la fundación en el terreno original. La desventaja es que se ensayan cargas de placa de pequeño diámetro, usualmente 30 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros como máximo, ¿ya? 70 centímetros como máximo. Y esto es debido a la capacidad de contrarrestar la fuerza que se aplique en estas placas. Un camión de sondeos está por los 15 toneladas, un, una volqueta cargado de grava está por sus 22 toneladas. Entonces, físicamente, este ensayo requiere de estos equipos complejos para poder realizar esta operación, ¿no? Este ejercicio. Entonces aquí se puede inferir cuánto sería el asentamiento de la fundación a partir del resultado del ensayo de carga de placa que se mide en fuerza versus deformación. Y esa gráfica es la que se utiliza para poder inferir cuánto sería el asentamiento de la fundación a un ancho B definido. O sea, es una ecuación para extrapolar los resultados de ensayos de carga de placa. Conviene saber que al crecer el ancho B, la relación entre los asentamientos de la fundación y el asentamiento de la placa tiende hacia un máximo de 4. Bejerún
sugirieron que la correlación era también dependiente de la densidad. Hicieron una propuesta en la figura 2.14 de corrección de la relación del ancho B y el ancho de la placa en función de la densidad del suelo, de la densidad del ensayo de placa, del suelo que se está ensayando a través del ensayo de carga de placa. ¿No? Esa relación la vemos acá, donde se tiene diferentes gráficas en función de la densidad del suelo y comparado con la tradicional de Terzaghi y Peck. Como pueden ver, hay variación, pero estos autores muestran que también el nivel de compactación de los suelos infiere en el tema de asentamientos. Se ha sugerido que la gradación de la arena tiene incidencia en la correlación. Suelos bien gradados tienen relaciones bajas, en cambio suelos finos con gradación uniforme presentan relaciones altas de relaciones de asentamientos. Da Polonia y otros encontraron relaciones de asentamientos mayores que 10 para arena fina densa uniformemente gradada. En la figura 2.22 puede ser relacionada el número de golpes corregido del ensayo de penetración estándar mediante la siguiente ecuación, donde el coeficiente 1 es 7.2 entre número 60, la carga neta en kilopascales, el ancho B es el ancho de la fundación en metros y TF es el nivel de fundación igual en metros. Entonces, Terzaghi y Peck son básicamente el uso de ensayos de campo para el cálculo de asentamientos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Segundo método que vamos a ver es Burlen and Burch del 85, hace 35 años, no, 85, 95. Hace 37 años. Burlen y Burch establecieron otro método semiempírico usando el número de golpes del ensayo SPT basado en el análisis de 200 casos históricos, referentes a asentamientos superficiales, tanques y terraplenes sobre arenas y grava. Según estos autores, el asentamiento inmediato producido en arenas y gravas es obtenido mediante la siguiente ecuación, que es carga neta multiplicado por la profundidad de influencia, que es aproximadamente P07, donde B y Z1 están en metros. También se puede determinar mediante la figura 2.5. El índice de compresibilidad, que es 1 sobre megapascales, se haya relacionado con el valor del número 60 y es obtenido a partir de la figura 2.6 y la siguiente ecuación, ¿no? Que esta es la ecuación del factor de influencia, el índice de compresibilidad, 1.7 sobre el número de golpes corregido elevado a un número 1.40, ¿ya? Este ensayo SPT lo vamos a ver más a detalle en el capítulo número 4 de exploración del subsuelo. Lo único que deben tomar en cuenta que es que el ensayo de SPT da un valor de número de golpes corregido a cierta energía.
En este caso, el N60. Fs es el factor de forma que está en función de las dimensiones de la zapata, L sobre B, multiplicado por 1.25 entre L sobre B más 0.25, todo eso elevado al cuadrado. F1, que es el factor por profundidad del estrato del arenograma, que se utiliza cuando la profundidad de influencia Z1 es mayor que la profundidad de arenograma H. ¿Qué pasa cuando es al revés? Pues este F1 es igual a 1. El factor de corrección, según Burland, que asume el asentamiento en arenas y grava, puede ser dependiente del tiempo, tomando en cuenta esta ecuación. Con un tiempo mayor a 3 años, R, como es la relación de deformación plástica expresada por una porción de asentamiento inmediato, que toma al igual a un ciclo del logaritmo del tiempo, y R3, que es el asentamiento dependiente del tiempo tomado como una proporción del asentamiento inmediato que ocurre durante los primeros 3 años después de la construcción. Finalmente, en suelos normalmente consolidados se tiene la ecuación de Burland and Budget, que es como sigue. En cambio, para suelos sobreconsolidados, conociendo la presión de preconsolidación, se tiene esta ecuación. Sabiendo que el esfuerzo que se genera, que la carga neta que se genera, es menor al esfuerzo de preconsolidación o si es mayor al esfuerzo de preconsolidación. El valor promedio de N60 debe ser tomado a una profundidad igual a la profundidad de influencia Z1, obtenida a partir de la figura 2.15. ¿No? Vemos esta figura que está acá, donde aquí se obtiene la profundidad de influencia Z1 en función del ancho B. El término de esfuerzo de preconsolidación es introducido para tomar en cuenta los posibles efectos de sobreconsolidación previa al suelo. Para el factor de corrección, según Burland, el mismo autor recomienda usar valores conservativos de 0,2 y 0,3 para los valores de R y R3 respectivamente, y para el caso de carga estática. Para los casos de cargas fluctuantes, 0,8 y 0,7 respectivamente. Es importante notar que se realizan correcciones de números de golpes corregido en el 60 por efecto del nivel freático debido a que este método considera que los valores de N60 por sí solo reflejan las condiciones del sitio. Las correcciones al número de golpes son realizadas bajo el objeto de tomar en cuenta errores posibles causados por variaciones en el equipo, ensayos durante la realización del mismo, y también con el objeto de considerar la presencia del nivel freático. Todas estas correcciones son presentadas en el capítulo 8 del libro de Ligero Salinas de ensayos de laboratorio, ensayos de campo, exploración del subsuelo. Sin embargo, Terzaghi y Peck decidieron corregir el número de golpes cuando se trabaja en arenas finas o arenas limosas, y en este ensayo, debido a la valoración del N60 para este tipo de suelos es mayor a la de N15, debe asumirse que la densidad del suelo es igual a la densidad de una arena que tiene un valor de N60 mayor. Para gravas y arenas arenosas, el valor N60 debe ser incrementado por un factor de 1.25, y finalmente Tomlinson indica que cuando el valor de N60 incrementa, linealmente con la profundidad, situación que presenta arenas normalmente consolidadas,
Los métodos de Burland tienden a dar asentamientos más altos que los obtenidos por Sharif, sobre todo para suelos sueltos en los que el valor N60 es menor a 10. ¿Ya? Entonces aquí vemos los dos primeros métodos que tienen que ver con los ensayos de campo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Finalmente se ve el método de Sharif, que a partir del número de golpes corregido también también es posible calcular asentamientos inmediatos. ¿Ya? Después de presentar estos dos métodos, existen dos ejemplos. El ejemplo 2.1 que ve el método de Burland and Burgess, en el cual como paso número 1 es calcular la carga neta, ¿no? Al calcular la carga neta, aplica lo que es la ecuación de Burland, que para las dimensiones de la fundación calculan que Z1 debe ser igual a 1.9. Entonces aquí se tiene la carga neta por la Z1, 1.9 por los 4 factores de influencia. Como la profundidad de influencia es menor que el espesor compresible, el primer factor es igual a 1, el segundo factor es igual a 1 por la sustitución de las dimensiones de la zapata y las dimensiones del largo de la zapata. El tercer factor es factor del tiempo, que más o menos será un factor de tiempo de 3 años. Y al reemplazar todas estas ecuaciones, se observa que falta el factor de influencia. Al asumir un número de golpes igual a 20, se resuelve la ecuación y el cálculo de asentamiento inmediato en suelos granulares ha sido calculado. Luego presenta el método de Sharif, que es una mejora del método de Burland. Vean la similitud de las ecuaciones de Burland y Sharif, donde se presenta un ejemplo de estudio. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pueden resolver los ejemplos 2.1 y 2.2 para tener dudas. Pues no hay muchos ejemplos de estos métodos que hemos llevado, salvo los que están en el texto de ejercicios. Así que, por favor, hoy día resuelvan el ejemplo 2.1 y 2.2. Yo voy a estar en sala, atento al chat o cualquiera puede tomar la palabra para corregir dudas.
Ingeniero. Sí, te escuchamos. Tengo una duda aquí en la parte de la profundidad de influencia. Cuando saca Z1 igual a 1.9. En esa parte es mi duda. Acá. Sí, exacto. En la gráfica. Eh, ¿Por qué aquí Z directamente es 1.9 y no logro comprender esta parte del logaritmo del ancho de B? ¿Esa parte me podría explicar? Ya. En el ejemplo, ya, en el ejemplo, esta fundación tiene un ancho de 4 metros, ¿cierto? Sí, Entonces, para hallar el factor de influencia Z1 de este método, utiliza esta gráfica. Entonces, esta es una gráfica doblemente logarítmica. Aquí hay logaritmo en el eje X y logaritmo en el eje Y. ¿Listo? Entonces, la gráfica ha sido pensada en aplicar el logaritmo en ambos sentidos. Entonces, aquí está el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8, este es el 9 y finalmente el 10, ¿no? Y este ciclo con, con los espacios que relaciona el número de Euler se va repitiendo el logaritmo, ¿ya? Entonces, aquí, acá está el 4, en esta recta. Y se traza una vertical hasta chocar con la gráfica que relaciona el Z1 con el ancho B, ¿ya? Una vez que choca esta recta, hay que sacar una horizontal hacia lo que es Z1. Pero aquí hay que comprender que Z1 está influenciado por el logaritmo. Entonces aquí es 1, 2, 3, debería ser 2.9, ¿no? No sí, 1. ingeniero, esa tiene esa solución. Sí, es 2.9. 2.9 es. No, no, no es 1.9, está mal el ejemplo. Es 2.9. Es 2.9, porque aquí es 1, aquí es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 2.9. Ya está, ingeniero. Sí, muchas gracias. Ingeniero, una aclaración más, por favor. Sí, El factor de tiempo, esa parte me podías aclarar un poco, por favor. ya. Mm, La ecuación, Sí, es que asume aquí R3 y R en valores y es valores, ¿por qué asumen esa parte? el texto menciona que son valores recomendados. ¿Ya? Aquí arriba, en la teoría, dice R3 y R2. Digo, R y R3. Está más así, Benje. No, aquí está. Para el factor de corrección, según Burland, el mismo autor recomienda usar los valores conservativos de 0,2 y 0,3 para los valores de R y R3, respectivamente, para el caso de carga estática. Para el caso de cargas fluctuantes, usar R8 y usar 0,8 y 0,7 respectivamente, para R y R3. Aquí está. Esta es la razón por la cual R es igual a 0,2 y R3 es igual a 0,3 para una carga estática. Está bien, ¿Entendido? muchas gracias, ingeniero. Listo.